Sí, vamos a ir grabando. El último tema que vimos. Voy a poner las diapositivas. Vimos reclamos, ya vimos. Recursos. Recursos de quejas. El recurso de queja creo que fue el último con ustedes, me parece. Me falta ver recurso de revisión. Que me falta ver con ustedes. Ya, che. Está bien. Vamos a ver el recurso de revisión. No sé. Este es. Muy bien. Vamos a esperar un poquito, unos minutitos más, solamente hasta que pueda sumarse alguien más. Mientras tanto, les cuento, ya estamos listos para el examen, ¿no? El examen es una hora, déjenme ver su calendario. Prácticamente me los han puesto ustedes, a todos mis exámenes al final, son 3 paralelos, ¿no? Que tengo y casi todos son jueves, viernes. Entonces déjenme ver su horario, horario de clases, hora de exámenes. Muy bien, ustedes son 8:15. Ya, nos toca el jueves de 5:30 a 7:30, o sea, en nuestro horario de clase, ¿verdad? Muy bien, entonces, chicos, como disposición tenemos que el examen durará 1 hora, ¿sí? En realidad, yo siempre digo, ¿no? Mis exámenes son sumamente fáciles, el que ha estudiado lo termina, miren, no voy a decir en 5 minutos, pero bueno, sí se tomará unos 15, 20 minutos, ¿sí? Bien leídos, bien concentrados, quizás una media hora, ¿sí? Y digamos, ese cumplirá pues el tema de el examen, ¿no? Fíjense que eh, ya saben que el sistema, no porque quiera decir que me van a copiar, ¿verdad? Porque eso, yo siempre digo, el examen es una prueba, nada es para mí, ¿ven? Todo es para ustedes. Es una prueba de honestidad para ustedes de que se tienen que sentir bien, de saber qué ha aprendido, qué ha venido a esta clase, qué le ha sumado a usted, ¿sí? Como profesional, ¿ya? Porque esa es la intención, ¿verdad? Que ustedes aprendan aquí, que realmente no es que un docente les vaya a marcar su vida diciendo que tiene fastidio, que le cae mal, o cualquier otra cosa, ¿no? Para eso no estamos para que usted realmente aprenda todo el contexto del derecho, todo lo que un abogado debe saber. Sí, y no hay mayor satisfacción para un docente que su estudiante haga un examen a conciencia, con eh, sus capacidades, con la transparencia del caso. Entonces, los exámenes no van a ser iguales porque gracias a Dios, y digo gracias a Dios porque es súper, digamos, práctico para uno docente, ¿no? Que no tiene que armar un modelo, 2 modelos, 3 modelos de pruebas, ¿no? Para presencial, como teníamos antes, para una fila, 2 filas, 3 filas. No. En este caso, el mismo sistema tiene un juego de cambios, entonces no van a ser las mismas preguntas. O sea, en el orden, ¿no? Quizás puedan ser parecidas, iguales, lo que sea, pero no van a ser nunca en el mismo orden, así que dime la 1 y la 1 suya es otra, ¿ya? Entonces, pero no queremos ponernos en ese plano, sinceramente. Yo pienso que ustedes son chicos que ya están en octavo semestre, que está por demás ya saber que tienen un buen contenido, ¿no? Ya en esa cabecita, ya están para salir.
¿no? Como decíamos con mi mejor amiga cuando estábamos en la universidad, vamos a legislar, ¿sí? Vamos a legislar, decíamos cuando nos tocaba un trabajo. Y entonces, sí, nos toca pensar y ver las salidas, ¿no? Ayer estaba muy contenta porque así mismo unos amigos de la universidad los estaba ayudando en un tema y la verdad es que nos quedó divino, ¿no? Pensando, pasamos por el derecho civil, pasamos por la contratación pública, pasamos por el derecho público y pasamos por algunas normas, ¿no? Y entonces nos ponen a prueba, ¿no? Eso es lo bonito de esta profesión. Es lo bonito de esta profesión. Ahí es donde nos toman la verdadera lección. ¿Sí? Y fíjense, con código abierto. Yo le decía, búscame dónde está caso fortuito. En el Código Civil. Así. Pero bueno, eso es lo bonito de esta profesión. Bueno, vamos entonces a dar inicio, ya que, bueno, están 19 personas. Casi siempre me vienen 19 personas. Bien, vamos a ver el día de hoy lo que es el recurso de revisión. Bueno, habíamos hablado después de ver los métodos que tiene la administración tributaria para determinar la obligación tributaria, ¿verdad? Y decíamos que el legislador había pensado en una posibilidad de, digamos, poder llegar a tener en esa relación tributaria un espacio para ese contribuyente o ese sujeto pasivo en donde le pueda decir, permítame que alguien más revise, ¿verdad? Las diferencias que tenemos. Y por eso se había creado la figura del reclamo, ¿verdad? Pues, vimos la figura del reclamo, vimos cuándo podíamos reclamar, quién podía reclamar, ante quién podíamos reclamar, las competencias, la notificación, los plazos, ¿sí? La evacuación de pruebas y finalmente una resolución, ¿verdad? Muy bien, a esa resolución eh, de reclamo, ¿sí? El legislador dice, bueno, vamos a darle otra oportunidad para que pueda ser revisado, ¿ya? Para que pueda ser revisado. Pero vamos a ser muy puntuales y categóricos en qué situaciones puede proceder una revisión en la materia tributaria. Muy bien, entonces, ¿qué es el recurso de revisión? Pues bueno, es una potestad facultativa extraordinaria de iniciar un proceso de los actos o resoluciones firmes o ejecutoriadas de naturaleza tributaria que adolezca de errores de hecho o de derecho. Miren ustedes, tenemos un montón de palabras que constituyen este concepto, pero que les voy a ir explicando uno a uno. Es una potestad facultativa extraordinaria. Es decir, este recurso de revisión es algo extraordinario, o sea, es algo que ya, porque en el reclamo y en el proceso de determinación, digamos, ya se discutió mucho sobre la obligación tributaria. Sí, entonces la ley lo que dice es, vamos a ver ciertos casos, por eso es una potestad facultativa y extraordinaria, es decir, de casos extraordinarios, de situaciones distintas que, digamos, pueden producirse, ya vamos a ver cuáles, y lo van a entender mejor, que le permita realmente volver a la administración tributaria, volver a revisar, sí, por eso es revisión, ¿no? Volver a coger y verificar todo lo que antes pues había verificado dentro de este reclamo. Entonces, es una potestad facultativa, porque si nos vamos a donde dice procedimiento abajo, ¿verdad? Aquí, dice puede ser de oficio o a petición de parte. Entonces, fíjense ustedes, ahí radica esa potestad facultativa, porque si es de oficio, ¿sí? Es el sujeto activo, ¿verdad? O sea, la administración tributaria, la que va a hacer la revisión. Es decir, que el legislador le dice, oiga, administración tributaria, usted puede equivocarse. Usted puede detectar que puedan existir ciertas situaciones en donde usted, de manera extraordinaria,
¿sí? Es decir, de una manera excepcional, especial, particular, ¿verdad? Que la norma dice, poder revisar estas actuaciones de la administración tributaria. Puedo revisar esas actuaciones, ¿ya? Entonces le da esa autoridad, esa potestad a la administración tributaria. Y la verdad es que este recurso de revisión es un recurso muy utilizado, sí es utilizado, pasa muchísimo, sí hay situaciones en las que marca muchísimo este recurso de revisión, y entonces la verdad es que el legislador ha tenido una muy buena visión y esta institución es bastante favorable eh, para el contribuyente, ¿no? Y se han podido ganar algunas situaciones, por supuesto que sí, hay situaciones que se han podido enmendar a través del recurso de revisión sin tener que ir ni siquiera a una acción judicial, o digamos, se ha podido, digamos, resolver dentro o a nivel de administración. Que está relacionada con procesos que son actos o resoluciones. Sabemos que la administración tributaria realiza actos o entre esos actos están los actos resolutivos que pueden ser en firmes o ejecutoriados. Y ya habíamos visto hacia qué va actos en firmes y actos ejecutoriados. Yo hablo de un acto en firme, ¿sí? Cuando no he interpuesto el recurso, ¿verdad? El reclamo, ¿sí? No he interpuesto un reclamo. Es decir, en esos 20 días, ¿sí? Después de las actuaciones determinativas que haya tenido la administración tributaria, no puse ningún tipo de reclamo dentro de los 20 días, a día 21 ya está un acto en firme. Es decir, ya no lo puedo recurrir, ya no puedo acceder a debatirlo, ¿no? Muy bien, y actos ejecutoriados, ya cuando no he podido recurrir, es decir, no he hecho uso de algún recurso, ¿ya? Ya vamos a ver, digamos, habíamos visto el recurso de queja y el recurso de revisión que estamos viendo ahora, y finalmente el recurso de apelación, pero dentro del procedimiento de partido. Entonces, este recurso de revisión tendrá que, digamos, no podrá, digamos, darse sino por estas situaciones, ¿no? Que se puedan darse por los actos o resoluciones en firmes ejecutoriadas de naturaleza tributaria que adolezcan de errores de hecho o de derecho. Es decir, el legislador le dice, pueden haber errores de hecho y de derecho. Es decir, errores de hecho, es decir, usted ha tomado algunos hechos, circunstancias, actuaciones, actos, ¿sí? De ese contribuyente que no le correspondían a ese acto o resolución que está en firme o ejecutoriado, pero que lo puedo enmendar o lo puedo activar a través del recurso de revisión. Es decir, tendrá que enmendarlo a través de esta vía. Luego, también de derecho, ¿no? También ese recurso de revisión podrá ser de derecho. Es decir, aplicó mal algún articulado, ¿sí? Y tendrá pues que ser, obviamente, enderezado hacia el marco de la ley que le pertenece. Entonces, ¿qué casos nos dice la normativa sobre este recurso de revisión en materia tributaria? Bueno, dice, cuando hubieran sido expedidos o dictados con evidente error, de hecho o de derecho, ¿verdad? Verificado o justificado según un informe jurídico previo. Es decir, por ejemplo, un certificado de origen, esto es en materia aduanera, ¿ya? En ese certificado de origen que se ha pedido, pensaba que ese certificado de origen era original, venía de su lugar, digamos, en donde compró o adquirió la mercadería, y resulta ser que
ese certificado era falso. ¿Sí? Entonces, a pesar de que ya tenemos una causal de falsedad, que es la número 4, ¿sí? Pero, digamos, en la normativa pasó, o sea, sí se determinó que era falso, por decirles, ¿no? Pero se lo pasó de manera equivocada en la norma, de interpretación de la norma. Entonces, esa enmienda de derechos, sobre todo, se tendrá que resolver a través de un informe jurídico que lo realizará, pues, obviamente, quien es el director jurídico de la administración tributaria. Cuando con posterioridad, dice, apareciere documentos de valor trascendental ignorados en el expediente o en el acto o resolución, ¿sí? Entonces, lo que digo, por ejemplo, puede ser que faltaba un comprobante de venta o se omitió un comprobante de venta dentro de la determinación y en realidad estaba ahí dentro del expediente y se omitió en la resolución, en el acto resolutivo, que fue ignorado, ¿verdad? Y era un elemento de valor importante que evidentemente afectó el resultado final. Cuando los documentos que sirvieron de base fundamental para dictar tales actos o resoluciones fueron manifiestamente nulos, en los términos de los artículos 47 y 48 de la ley notarial, o declarados nulos en sentencia judicial o ejecutorial. Es decir, cuando realmente un acto notarial se ha constituido con vicios, ¿no?, de nulidad. Entonces, pues se llega a demostrar y se llega a demostrar en sentencia que esto ha ocurrido, pues entonces surgirá esa revisión, ¿sí? Cuando en igual caso, dice, los documentos sean públicos o privados, por contener errores evidentes o por pruebas posteriores que permitan presumir la falsedad, ¿no? Fíjense ustedes, documentos públicos o privados, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que conocer cuáles son los conceptos de documentos públicos, que por lo general son los que, digamos, se formalizan o dentro de su constitución o su validez, ¿sí? O para que existan, deben de tener un aval, que en este caso será, pues, o un reconocimiento, que será a través de un notario público, ¿no? Esos son los actos solemnes, formales, sí, que por regla general los vemos en los actos mercantiles o en los actos civiles o en los actos societarios y cualquier otro tipo de actuación que también tiene incidencia dentro de nuestra materia tributaria, ¿ok? Entonces también puede pasar también con instrumentos privados, ¿sí? Con instrumentos privados que también puedan, digamos, presumirse su falsedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjense ustedes, puede ser una factura robada, ¿ya? Bueno, robada sería válida, no. Una factura duplicada, ¿ya? Una factura duplicada. Entonces, ahí una tiene que ser la original, ¿verdad? La otra es falsa. Entonces, ese es el caso, ¿ya? Cuando expedido el acto o resolución en virtud de prueba testimonial, fíjense, los testigos hubieran sido condenados por falso testimonio, ¿ya? Ya ustedes deben de haber estudiado en materia penal lo que es el falso testimonio, ¿sí? Y bueno, pues es quien realmente no ha dicho la verdad, quien ha adulterado hechos, ¿verdad? Dentro de un acto testimonial, una declaración juramentada, por ejemplo, también, ¿no? Puede llegar a ser, eso está so pena de delito de perjurio, ¿no? Entonces, si se llega a determinar su falsedad, pues obviamente, y ha afectado al contribuyente o a la administración tributaria, pues entonces esta es la vía del recurso de revisión en donde puede proceder perfectamente a, digamos, rectificar esa actuación, ¿no?
Por sentencia judicial ejecutoriada, se ha determinado el cometimiento de un delito por funcionario o empleado público. Fíjense ustedes, ya vamos al campo delictual, ¿no? Es decir que, y aquí también me habla de el servidor público. Entonces, me puede llegar a darse, ¿no? Que, qué sé yo, en una administración el contribuyente le pagó a un servidor público, ¿sí? Para que lo ayude en el reclamo administrativo, ¿sí? Y bueno, y han perjudicado a la sujeto activo de la obligación tributaria, o a la inversa, ¿no? Puede ser que haya beneficiado al sujeto pasivo. Bueno, puede darse esa situación en donde, digamos, pueda cometerse un delito, en donde se ha adulterado algún tipo de información, o se ha cometido un delito en el sentido de que una de las partes se beneficie o se aproveche de la otra, ¿no? ¿Qué trámite, pues, entonces deberá seguir, ¿no? Sabemos que estos procedimientos deben de cumplir un trámite. En primer lugar, que esté inmerso en estas causales, sí, que acabamos de leer y que acabamos de identificarlas, ¿no? Entonces, en este procedimiento, este recurso de revisión, pues el punto de partida será ubicarnos en una de estas causales. Luego se abrirá pues un expediente sumario, ¿sí? Es decir, que no es ni siquiera un expediente grande como el reclamo, ¿no? Que tiene varias fases, evacuación de pruebas y demás. En este caso será un pequeño expediente. Que vamos a revisar simple y llanamente cuál es la causal, si esa causal procede o no procede. Una notificación, porque definitivamente los actos de notificación, que ya los hemos venido estudiando y hemos dicho que los actos de notificación es dar la noticia, ¿verdad?, a las partes de qué es lo que está ocurriendo, digamos, dentro del proceso. Entonces se hará la notificación a los interesados, y más aún si la misma administración de oficio realiza, pues, digamos, este trámite, ¿no? O este recurso de revisión, o motiva, lo impulsa, ¿no? También se le podrá requerir pruebas, ¿sí? Digamos, en la detección de alguna de estas causales. Bueno, si se dan cuenta de que hubo un falso testimonio, ¿no? O sea, sí, venga. Y bueno, aquí hay un falso testimonio, pero hay cosas que aclarar, ¿no? Hay que presentar otras pruebas. Eso da indicio a que la revisión debió haberse dirigido hacia otros temas, y entonces le pedirá, digamos, que ese motivo se pruebe, ¿no? En ese sentido. Si el recurso de revisión es de puro derecho, no se abrirá un expediente sumario, y es, digamos, el que habíamos hablado en el caso de error de hecho de derecho. Hemos mencionado un hecho equivocado, hemos mencionado una normativa equivocada, que mediante un informe jurídico con respaldo y sustento y fundamentación, obviamente motivación también, digamos, podrá subsanarse. Entonces, no se abrirá un expediente propiamente, sino que más bien, digamos, se emitirá el informe y se tomará la resolución, digamos, donde se corrija o evacúe este problema. El sumario concluye conforme a lo que determine la administración tributaria, es decir, el acto de resolución, ¿no? ¿Qué va a decidir? Pero en el plazo, el plazo para resolverlo no podrá ser menor a 5 días ni mayor a 20 días dentro de las causales que se evacúan las pruebas, ¿no? Es decir, que aquí también puedo yo abrir una pequeña causa prueba y que no podrá, digamos, ser un plazo menor de 5 días hasta 20 días, ¿no? Y claro, porque estamos hablando de un proceso bastante reducido, sumario, debe ser ágil, rápido, y además que estamos viendo una causal puntual, ¿sí? En donde se ha detectado algo puntualmente que definitivamente no va a entrar a discusión ni a verse, digamos, de manera amplia, ¿no?
tendrá 90 días para dictar la resolución, ¿sí? Comentaba con sus otros compañeros cuando veíamos el tema del recurso de revisión, que existió una resolución de la Corte Constitucional en donde no fue para el caso tributario, pero fue para un caso de la Contraloría General del Estado, en donde se tomaba pues en consideración si esos 90 días tenían que ser cumplidos. Yo siempre quise hacer esa demanda y no me dejaron. No me dejaron porque, bueno, la persona que tenía que impulsarlo, ¿no? Me dijo, no, no quiero problemas. Pero alguien se atrevió, fíjense ustedes. Entonces, ¿cuál es el hecho? El hecho era que existía una sentencia de la Corte de el contencioso administrativo, ¿sí? El contencioso administrativo en el que decía, pero eso estamos hablando de 1980, por ahí, ¿no? 80, 90, por ahí. Por ahí tengo la sentencia, pero eso para mí es irrelevante. El tema es que esa sentencia causó bastante incertidumbre, inseguridad jurídica, porque por lo menos la Contraloría General del Estado superaba los 90 días de resolver los recursos de revisión que interponían quienes estaban, digamos, haciendo uso de este derecho, de este recurso. La Corte Constitucional le dijo, porque la sentencia, perdón, decía que ese era un plazo referencial. Fíjense ustedes, ¿cuándo hemos escuchado nosotros hablar de plazos referenciales? ¿Sí? Del derecho no hay plazos referenciales. ¿Sí? Plazos y términos, días hábiles, días inhábiles, ¿sí? Pero nunca hemos visto un plazo referencial. ¿Sí? En las obligaciones los plazos llegan y se deben de cumplir, ¿no? No hay plazo que no se cumpla, ¿sí? Entonces, que llegue ese día, ¿no? De que debe de ser cumplido. Entonces, ese plazo referencial no cabía, ¿sí? Y obviamente la Corte Constitucional, con todo el fundamento del caso, todo el fundamento del caso, tiró abajo esa sentencia, además que era antigua, ¿sí? Y que, bueno, pues el derecho había evolucionado tanto y que obviamente la seguridad jurídica hoy en día, digamos, está más cubierta que antes, ¿no? Entonces, tenemos más derechos, tenemos un conjunto de derechos constitucionales, obviamente el tema de garantías constitucionales al implementarse, pues definitivamente cambió eh, el sistema de derechos, ¿no? Que se establecía en nuestro sistema jurídico. Y bueno, el sistema jurídico del mundo, ¿no? Porque también la Corte Constitucional no solamente está con nosotros, sino que también existe en otros marcos jurídicos a nivel internacional, ¿no? Entonces, pero fíjense ustedes lo interesante que es. Entonces, justamente yo ayer conversaba con mis amigos, ¿no? Porque estábamos tratando un tema de la Contraloría. Y, y entonces yo le decía, el día que yo sea contralora, ¿ya? Entonces me dice, por favor, dame el puesto para yo despachar los recursos de revisión. Y le dije, pobre de ti, que no los hagas dentro de los 90 días. Fíjense usted, eso es violar el debido proceso, sí, eso es inseguridad jurídica, eso no se puede hacer. Pero bueno, gracias a Dios la Corte Constitucional, como les digo, pudo reparar esta situación y pudo frenar realmente un abuso que se vino cometiendo. Y bueno, y ustedes me preguntarán cuál es el efecto. La nulidad absoluta, absoluta, porque es violatoria del procedimiento y definitivamente, por eso es que me decían, no, no hagamos esta maldad porque viene en efecto dominó y se cae un montón de cosas. ¿Sí? Pero fíjense ustedes, yo siempre digo, ¿no? La justicia es la justicia. La justicia es ciega. La justicia no tiene reloj, ¿sí?
La justicia no ve el tiempo, ¿sí? La justicia llega cuando tiene que llegar. Cuando alguien realmente puede ver cuál es el sentido, ¿sí? Natural, el ordenamiento jurídico ha instruido, ¿sí? Para el buen comportamiento del ciudadano. Entonces, si el ciudadano ha cumplido con todos los requisitos, ¿por qué debe de ser un sistema injusto? ¿Sí? Eso no puede pasar. Entonces, fíjense ustedes. Entonces, bueno, ya que nos enderezaron esa parte, hay que tomarle en consideración y viene muy bien comentar sobre esto, porque de los errores tenemos que aprender y como yo les vengo diciendo, ¿no? Ya no somos abogados tradicionales. Nosotros somos abogados prácticos, puntuales, muy acertados, ¿sí? Hay que estudiar muchísimo los casos y las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, que les decía yo que ayer estaba reunido con estos amigos para resolver un tema bastante delicado, ¿no? Era bastante delicado. Y entonces me dio mucha satisfacción saber que, digamos, pude desenredar el tema. ¿Ven? Y entonces me sentí como ese médico cirujano que va y extirpa el mal en el cuerpo de una persona enferma, ¿sí? En donde realmente uno se siente pues bastante orgulloso de las cosas que puede resolver, ¿sí? Y que quienes tengan esa visión, ¿sí? Fíjense ustedes, no de buena fe, sino de mala fe, ¿no? Porque la Contraloría es ese hueso que está, dice, ¿dónde está el mal? Sí, aquí se equivocaron, aquí, ¿sí? Y en realidad ese no es el tema de hacer una auditoría, ya que está incluida aquí también en la parte de el servicio de rentas internas y de la administración tributaria. Sí, usted no tiene que buscar a un contribuyente malo, a un contribuyente evasor, a un contribuyente delincuente. Sí, que ese no debe de ser el tema. Se supone y se presume la buena fe y evidentemente pensamos en que eh, por alguna razón, ¿sí? No ha podido ver el camino de la tributación y que en definitiva digamos, se han producido hechos que el día de mañana, digamos, se pueden prestar a confusión. ¿Existe gente mala? Por supuesto, chicos. Eso sería tonto de mi parte no aceptarlo, ¿no? No verlo. Hay gente que se dedica a defraudar, sí, también. Asesorar mal, también. Pero fíjense ustedes, yo les comentaba, ¿no? En los primeros días de clase y les decía, bueno, ya hoy se habla de planificación tributaria, ¿sí? Es decir, ya nos pone en otro campo, ¿sí? Y dice, oiga, señor contribuyente, planifíquese, haga uso de los beneficios tributarios. ¿Por qué no? Porque hacer uso del beneficio tributario simple y llanamente estimula a la economía. ¿Ven? Ese es el efecto. Es a donde quiere llegar. ¿Sí? Y finalmente, usted puede aprovecharlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo soy una persona que de mis gastos, ¿no? De mis gastos deducibles, está la educación, yo les decía, ¿no? Yo siempre estoy educando, me estoy viendo dónde estudiar, dónde hacer, porque sé que el Estado me lo va a devolver, entonces me motiva a estudiar, ¿ven? Y así hay algunos componentes y algunos beneficios tributarios, también hay que ver el lado positivo, ¿sí? De esta tributación y entonces, en definitiva, fíjense ustedes, son cosas que salen y se revelan justamente al momento de entrar en conflicto, ¿sí? Y entonces yo siempre digo, no, a mí me dicen, ah, es que usted parece que es abogado de la otra parte y no del Estado. Le digo, no, simple y llanamente miro que estas instituciones jurídicas están hechas no solamente para buscar a los evasores, no solamente para perseguir a gente que, digamos, queremos ponerlas en aprietos. Yo por eso digo, no puede ser la ley un sistema de venganza, ¿sí? De venganzas personales, ni de rencillas personales, ¿sí? Ni de hacerse de enemigos, ¿sí? Sé objetivo.
Si procede, pues entonces, adelante, ¿no? Haga uso de lo que la ley le establece. Es el modelo que siguen los países que realmente respetan las libertades de los ciudadanos, ¿sí? Y en donde el ciudadano realmente se siente seguro, se va a dormir seguro, no esperando que mañana le caiga el servicio de rentas internas con una notificación y le deben a notificarlo. ¿Sí? Y entonces quieren tirarse por la ventana. Son hechos que vemos, pues, se producen a diario, ¿no? Eh, y bueno, eso en cuanto, digamos, a comentarles un poco este antecedente de por qué los 90 días para dictar esta resolución y lo que históricamente pues, ha venido produciéndose en nuestro país, ¿no? Bien, si existen errores matemáticos o de cálculos de la administración, podrá corregirlos, ¿no? Podrá corregirlos en cualquier momento. Entonces también me dice, no abro un expediente administrativo, corríjalo, ¿sí? Entonces se emitirá un acto resolutivo, así mismo diciendo que se corrigen los cálculos que, digamos, se hayan establecido de manera equivocada y obviamente lo que sea a favor, pues será a favor y lo que sea en contra, pues tendrá que ser en contra porque, fíjense ustedes, por eso dice que este procedimiento puede ser de oficio o a petición de parte. Aquí cualquiera de los dos, ¿sí? Puede salir beneficiado o perjudicado. ¿En qué sentido, no? En el sentido de que la administración tributaria, si a petición de parte le dice, oiga, mire este recurso de revisión, por favor, me involucro en una causal y le digo, esto de aquí me afecta, por favor hay que revertirlo, ¿sí? La administración tendrá que hacerlo porque debe de proceder con él si es que ha cumplido con los requisitos de ley. Y puede pasar que de oficio se diga también, ¿no? Oiga, ¿sabe qué? Señor contribuyente, nos hemos equivocado, ¿sí? Y vamos a corregir esto de aquí. Entonces, fíjense ustedes esa dualidad que tiene de comportarse este recurso de revisión. Es completamente factible, viable, y el legislador sabiamente lo ha puesto, digamos, dentro de los mecanismos que en este caso en particular beneficia a las dos partes, es decir, a la administración tributaria y al contribuyente. Gozo de legitimidad y de ejecutoriedad, por supuesto, el acto resolutivo será absolutamente legítimo, válido, producirá los efectos jurídicos que deban de producirse en la corrección de ellos, ¿sí? Y ejecutoriable, efectivamente, se ejecutoriará, digamos, al momento en el que, por ejemplo, no quiere el contribuyente, ¿sí? O la parte de la administración, accionar en el sentido de que voy a la materia judicial, ¿okay? Hacer uso de una acción judicial. Que no existan más recursos en la vía administrativa, solo acción contenciosa tributaria. Es decir, que este recurso de revisión es el último de los recursos que puede acceder el contribuyente, porque por lo general es a beneficio del contribuyente, ¿no? Finalmente, ya le tocará ir hacia la vía judicial si es que quiere, digamos, seguir debatiendo el tema de las diferencias con la administración tributaria, irá a la sede judicial. Y claro, porque en la sede judicial, fíjense ustedes, ¿no? Estamos hablando de relación tributaria en lo administrativo. Y entonces, claro, cuando si usted póngase los zapatos de su mamá, ¿no? Así, esto es como ir a donde su mamá. Y entonces su mamá le dice, no debes hacer esto de aquí, usted va y lo hace y entra con el conflicto, ¿verdad? Yo te dije que no, un acto negativo, ¿no? Un acto resolutivo absolutamente denegado. Y entonces le dice que no, que no, que no, que no. No va a cambiar de parecer su mamá. ¿Sí? Haga de cuenta que es así. No va a cambiar de parecer porque para ella eso no debía haber procedido. No era lo correcto. Entonces usted va a pedir auxilio. ¿Sí? Entonces no va a ir donde su papá porque estamos en igualdad de condiciones. Digamos que es lo mismo, ¿no? Entonces vamos a ir a otras instancias. Supongamos que le toca ir donde su abuela, ¿ya? Que es la que le puede refutar a su mamá y que tiene más experiencia y que tiene
digamos, más recorrido y que conoce más y todo lo demás, entonces se va para allá. Entonces, ¿qué hace el abuelo? Hace un control de legalidad. Y ahí está el juez, ¿sí? Haciendo el control de legalidad, ¿ya? De esas actuaciones de la administración, ¿sí? Porque, repito, la administración puede equivocarse, sí. El contribuyente puede tener razón, sí, ¿ya? Entonces, ese es el escenario, ¿no? Ese es el escenario, digamos, de este recurso de revisión. Creo que es un recurso bastante facilito, es un recurso eh, que es importante, sí, bueno, todas las instituciones que hemos podido ver, digamos, eh, en materia tributaria, tienen una razón de ser, tienen digamos, tienen como la cadena, ¿no? Un eslabón importante que va construyéndose hasta que se pueden resolver definitivamente todos los diferencias o procedimientos pues, tributarios que puedan dar solución a una u otra de las partes, ¿no? Entonces es bastante interesante. Bueno, luego de haber visto este recurso de revisión, ¿sí? Vamos a entrar a ver una parte importante también de la tributación, y se llama procedimiento de ejecución coactiva, ¿ya? Este procedimiento de ejecución coactiva ya vimos que el sujeto pasivo de la obligación tributaria eh, puede hacer uso de un recurso, de un reclamo y de un recurso de queja y de un recurso de revisión. Ya se ha agotado todo, ¿sí? Ya se ha revisado todo lo demás, ya estamos cansados de todo esto, ¿no? Existe esta potestad que tiene, o este mecanismo, como dice la definición, este mecanismo para hacer efectivo el pago. Yo les comentaba en algún momento que dentro de el derecho administrativo, nosotros estudiamos lo que es la teoría de los poderes exorbitantes, ¿sí? Este, que tiene el Estado, ¿no? Entonces, en virtud de esa teoría, efectivamente estamos frente a esa potestad, ¿no? A esos poderes exorbitantes que tiene el Estado. Y bueno, la administración tributaria sigue siendo una administración de índole administrativa, aunque suene redundante y feo, pero es así. Y bueno, efectivamente, tiene ese poder para poder hacer el cobro de las deudas o de las obligaciones a su favor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que el Estado, mejor dicho, sucede que si yo comparo con las obligaciones que tengo yo como ciudadano entre ciudadanos de igualdad, de igual condiciones, eh, en obligaciones, ¿no? Yo para poder pelear sobre ellas voy a tener que ir a un juzgado, ¿sí? Y poder pelear de igual a igual. ¿Sí? Sin embargo, sí se ha visto que la administración, digamos, en los temas administrativos, se resalta, ¿no? Que definitivamente la relación con el Estado no es igual a igual en obligaciones que tengan que darse entre ellas, ¿no? Porque como vimos al principio es una obligación que nace de la ley, es decir, ahí viene la fuerza obligatoria, ¿ya? En el campo de lo civil, nosotros hablamos de obligaciones voluntarias, ¿ya? Si yo no tengo la voluntad de obligarme, yo no estoy obligado a nada, ¿ya? Eh, pero en el caso de acá no, usted quiera o no, la ley lo obliga, ¿ya? Y por eso la ley también lo inviste de este poder o de esta potestad al Estado para que pueda hacer el cobro de esa obligación. Y a eso se le llama procedimiento de ejecución, ¿sí? O la denominada coactiva, ¿sí? Y coactiva porque realmente obliga a que
se busquen todas las medidas necesarias o los mecanismos necesarios para hacer efectiva la obligación. Entonces, es el mecanismo para hacer efectivo el pago de lo que, por cualquier concepto de tributos, intereses, multas, se debe al Estado que por ley, fíjense, tiene esta jurisdicción, llegando inclusive a la utilización de la fuerza. Es el poder, ¿no?, que tiene el Estado. Entonces, día de mañana me llaman a mí, por la fuerza me atrapan, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Me atrapan, me tienen acorralado, me tienen en una situación, digamos, como en el ajedrez, jaque mate. ¿Por qué? Porque me ponen medidas precautelatorias, ¿sí? Me bloquean mis cuentas, no me permiten vender mis bienes, me ponen en una situación bastante complicada a fin de que yo vaya a pagar, ¿sí? Y bueno, eso se comprende, ¿no? Porque no es que la administración tributaria sabe que usted tiene un domicilio, sabe que usted tiene un domicilio donde trabaja, donde están sus actividades y demás, y puede ir a buscarlo. Pero se vuelve difícil, ¿no? Porque estamos hablando de, por lo menos si son impuestos del gobierno central, estamos hablando de una cantidad, no de todos los millones de ecuatorianos, porque sabemos que por capacidad contributiva no todos los millones de habitantes tributan, pero sí un gran porcentaje. Entonces se vuelve difícil, ¿no? Entonces es la manera, digamos, son esas medidas, pues eso es un mecanismo, ¿no? O sea, dice, bueno, ¿qué mecanismo implementamos para verdaderamente llamar la atención de esta persona? Bueno, la persona que no pueda, que va al cajero y dice, oiga, yo sí tengo plata, ¿qué pasará que no me da plata el banco, ¿no? Entonces el banco le ha bloqueado a usted su cuenta porque tiene una medida precautelatoria en virtud de una deuda tributaria que pueda originarse, ¿no? O que se originó y no se la paga. Entonces hay que hacer que sea al edificio de recaudación de impuestos, ¿no? Así le llaman en otros países. Vaya a recaudación de impuestos para que usted se entere que le debe al Estado. Y entonces, digamos, considero yo que el legislador realmente eh, ha utilizado, digamos, unos mecanismos bastante que sí dan resultado, ¿no? Que sí dan resultado, porque definitivamente, imagínense, ahí hasta Rayo. Usted se quiere ir del país y no lo dejan salir y dice, oiga, ¿qué pasa? Oiga, es que usted le debe al Estado. Entonces, fíjense ustedes que eso es algo que pasa muy común, ¿no? Y yo, por ejemplo, recibo bastantes consultas, ¿ah? Y mucha gente se preocupa y dice, oye, no he tenido tiempo de pagar los impuestos, ¿será que puede salir de viaje? Anda a pagarle, digo, porque la verdad es que si no te pueden este, hacer, pues, ponerte alguna medida que vaya a pasar la vergüenza, ¿no? En el aeropuerto de usted no puede salir de aquí. Entonces, fíjese, ¿no? No solamente los alimentos causan terror, sino también lo tributario. Entonces, entonces yo creo que esta es una institución bastante importante. Y le comentaba al grupo de la mañana, ¿no? Y les decía que cuando estuve en una institución en donde había una cartera vencida bastante alta, precisamente de unos servicios públicos, se había dejado a un lado y la institución no había implementado este procedimiento de ejecución coactiva, ¿sí? Con las reformas que se hicieron en la Constitución del año 2008, este procedimiento de ejecución coactiva se amplió, ¿ya? Se dio esta jurisdicción a más de una entidad pública. Por ejemplo, cuando nace la Ley Orgánica de Empresas Públicas en el año 2009, ¿sí? Ya con una Constitución del 2008, ¿no? Ahí se dice, no, ellas nacen con jurisdicción coactiva, es necesaria, ¿sí? Y les permite para poder recaudar, porque las empresas públicas manejan servicios públicos. Entonces, definitivamente era necesario, ¿no?, que la tuviera. Entonces, nace con ella.
La Universidad de Guayaquil también tiene jurisdicción cautiva para la recaudación del impuesto que decíamos para el hospital universitario, ¿sí? Y fíjense, es una universidad, ¿no? Sin embargo, tenía mecanismos de ejecución cautiva. Y bueno, y otras instituciones, ¿no? Pero en esta institución no habían implementado, ¿no? Entonces, en nuestra administración, porque yo fui asesora del ministro de esa cartera de Estado, eh, yo decía, ¿no? Siempre las quejas y los problemas económicos, ¿no? De recaudación y todo lo demás. A ver, espera un ratito. El problema está en que no hay procedimientos de ejecución cautiva, hay que implementarlo, hay que hacerlo. Entonces ahí aprendí, ¿sí? Aprendí mucho sobre el procedimiento de ejecución cautiva, que realmente le cuesta al Estado, ¿sí? Que no es fácil de ponerlo, no es fácil de implementarlo, que es una figura jurídica de mucha relevancia, digamos, en el momento en el que eh, se tiene que asumir esas competencias. Hay que, hay que contratar abogados que recauden, hay que contratar personas que manejen los expedientes. Hay los denominados jueces de coactiva, ¿sí? Eso también es un aspecto histórico, ¿no? Debemos de saber que esta jurisdicción coactiva estaba en el Código de Procedimiento Civil, ¿sí? Y también estaba pues, en los temas de la función judicial, en donde en algún momento se quiso implementar o confundir que podía tener la calidad de un juez, ¿sí? Precisamente porque tenía esa potestad en particular de poder imponer medidas precautelatorias, ¿no? Entonces, que es potestad innata y natural de un juez. Entonces vino un poco esa confusión hasta que ya la doctrina, en estos tiempos, en el año 2020, donde nos hemos modernizado sin duda alguna, inclusive la función judicial, nos cambia la visión, ¿sí? Y dice, no, realmente es un ejecutor, ¿sí? Es decir, es alguien que mueve estos mecanismos para poder, digamos, receptar el pago, ¿no? Entonces, eh, realmente esta institución, como les digo, es bastante importante, al menos sí tiene competencia a nivel nacional, que en el caso de la entidad donde estaba. Prácticamente estábamos divididas por demarcaciones, pero sin embargo la jurisdicción era a nivel nacional. Sí, y entonces finalmente se tornaba complejo, ¿no? Porque imagínense, o sea, ahí comienzan los problemas, ¿no? Si es regional, pues entonces serán pocas las regiones, 4, 5, 8, 10 a nivel nacional de todas las provincias que tenemos, ¿sí? Hoy en día y es diferente, ¿no? Entonces, la desconcentración y la descentralización de la institucionalidad se vuelve compleja al momento de liberar recursos y de liberar, obviamente, competencias, ¿no? Eh, y entonces ahí viene lo complejo, porque hay que instruir, hay que educar, hay que implementar, o sea, es decir, hay que poner infraestructura, hay que poner capital humano, hay que poner sistemas informáticos, hay que poner un platal para el Estado, ¿sí? Pero dejar de hacerlo tampoco era una decisión, ¿sí? Más que nada porque, como les digo, nace de la ley, ¿sí? Es una competencia que nace de la ley, es una jurisdicción que nace de la ley, y que en definitiva ninguna entidad del Estado podía darse el lujo de no poderlo implementar. Gracias a Dios, bueno, pudimos, digamos, instrumentar, que hay una fase de instrumentación, ¿no? Es decir, armar reglamentos, procesos, sacar presupuestos, en fin, ¿no? En la parte administrativa, que realmente se plantee en el proyecto para poder implementar esta jurisdicción o procedimiento de ejecución colectiva. Entonces, fíjense lo interesante, ¿no? Y un trabajo bastante lindo, a mí me gustó muchísimo, gracias a Dios. Fíjense ustedes que yo he tenido la oportunidad, una de las cosas que a mí me gusta, sí, que a mí me gusta hacer, es hacer legislación, ¿sí? Ordenanzas, hacer resoluciones, hacer reglamentos, hacer
revisar normativa, proyectos de ley, etcétera, ¿no? Esa parte me gusta mucho. La verdad es que no lo hago mal, ¿sí? No quiero alabarme ni echarme flores, pero no lo hago mal, ¿sí? Y al menos es lo que me han dicho pues, aquellas personas que han podido, digamos, trabajar conmigo, ¿no? Entonces me dice, eres buena para esto. Y efectivamente, en algún momento me tocó enviar decretos ejecutivos, hacerlos y también hacer transformaciones en entidades y demás, ¿no? Y es una parte muy bonita también de la formación del abogado, ¿sí? Precisamente para asesorar al legislativo o a los GATS que son legislativos, ¿no? O tener un perfil de procurador síndico, de secretario jurídico de la presidencia, ¿no? Fíjense ustedes en dónde podemos estar nosotros ahí trabajando de distintas formas y despuntar con distintas habilidades que podemos tener como profesionales. Entonces, fíjense ustedes que ese fue, digamos, una de las partes o el resultado que se dio, porque fíjense que en el cambio de administración, ¿no? La nueva administración había hecho un reglamento, ¿sí? Y no les sirvió para nada, no les gustó a las autoridades, ¿sí? Que tenían que aprobarlo. Y entonces yo dejé hecho un reglamento en donde estaba hecho y entonces dice, ¿sabes qué? Vamos a trabajar sobre esto, es decir, sobre una administración pasada. Entonces esos son los logros que uno puede hacer como profesional, ¿no? Cuando estudia, cuando realmente quiere dar resultados y sobre todo cuando contribuye al país, que esa es, digamos, la misión que tenemos todos los ciudadanos. Con nuestro trabajo construimos y contribuimos para nuestra sociedad. Entonces, al final de cuentas, este procedimiento de ejecución coactiva, ¿sí? Estará dividido pues exactamente como es la naturaleza del sujeto activo de la obligación. Es decir, habrá ejecución coactiva para el gobierno central, para los gobiernos autónomos descentralizados y para aquellas administraciones especiales que habíamos visto, pues era la clasificación, ¿no?, que se tenía en relación a la administración tributaria. ¿Cómo se fundamenta este procedimiento? Pues nace con un título de crédito, ¿no? O sea, con ese documento en donde donde se reconoce la obligación, ¿sí? El que tiene que estar emitido, pues, con todas las características, ya ustedes lo van a ver en el Código Orgánico Tributario, cuáles son los requisitos que debe tener el título de crédito, que tiene que ver una real deuda, ¿no? Una deuda líquida, que es una orden de cobro, ¿sí? Que debe determinarse quién es el sujeto obligado, ¿no? Los nombres y todo lo demás, porque ese título de crédito puede llegar a tener vicios de nulidad. Entonces, lo primero que se debe de hacer es eso, ¿no? Tener un título de crédito que sea legalmente válido. Que hablemos sobre determinaciones que son ejecutoriadas o en firmes, que los dije al momento en el que vimos el tema de la revisión, ¿no? Se supone que estamos hablando de actos que ya pueden, o sea, es decir, que ya es exigible el pago de esa obligación, ¿sí? O sea, estamos persiguiendo ese pago que es exigible, ¿sí? Y que ya no se puede hacer nada más, digamos, en las vías, ¿no?, que tenemos. Se ejerce privativamente esta jurisdicción, esta competencia, digamos, está instruida para los funcionarios recaudadores de las administraciones tributarias y en el caso en que falte a alguna persona, pues digamos esa autoridad que es el director financiero, quien lo subrogue, ¿verdad? La figura de la subrogación a través del derecho administrativo, lo reemplace temporalmente, podrá hacerlo, ¿no? Las máximas autoridades podrán designar también recaudadores especiales, es decir, a través de un acto delegado, ¿no? Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar y ya con ustedes nos toca verme la próxima semana, ¿verdad? Recuerden pues que seguimos en clases, ¿sí?
vamos a darlo un poquito más suave. Pero en todo caso, prepárese por favor este fin de semana, ya mañana es viernes, prepárese para el examen y, ¿cómo se llama? El examen es objetivo, van a ser 10 preguntas, así como les tomo, van a haber de opción múltiple, van a haber de verdadero y falso, va a estar mezclado. Sí, recuerde por favor que el examen será el día jueves en este horario. Es una hora de examen, no lleguen tarde, porque si usted llega tarde, no va a poder acceder a la prueba, ¿sí? Tienen que estar prendidas las cámaras, todas, ¿sí? Tienen que estar prendidas, porque ustedes saben que esto se graba, ¿sí? Entonces, por favor, cumplamos con todas las órdenes, ¿sí? Que nos dan, y eh, cumplamos con todas las órdenes que nos dan aquí en la universidad, y yo estoy segura de que todos van a salir bastante bien. ¿Sí? Mis buenas tardes. Dígame, Juan José, ¿cómo estás? Mi doctora, verá, yo también tengo una pequeña preocupación, es que algunas veces yo he entrado por por el link que usted envía, entonces a veces tengo, Sí, Juan tengo José, miedo por el tema de la asistencia, y en no el te examen también puede preocupes, pasar lo mismo. no te preocupes y no tengas miedo de nada. Gracias, mi doctora. Sí, o sea, es que a ver, tenemos que ser claros y se los he venido repitiendo algunas veces, ¿ves? A ver, estamos nosotros en una nueva forma de dar clases y obviamente la universidad muy consciente nos ha pedido que revisemos el tema de las asistencias y las vamos a revisar. Este fin de semana yo me voy a dedicar a revisar absolutamente todo lo que tiene que ver con trabajos y asistencias. Entonces no va a haber ningún problema. En este momento todos estarán aptos para dar el examen porque ustedes recordarán que las reglas son que realmente usted tiene que aprobar por asistencias para el segundo parcial. ¿Sí? Entonces, tenemos que liquidar, digamos, estas asistencias máximas, ¿verdad? Que se tiene que hacer, por ejemplo, el 70%, ¿verdad? 70% y 70% en el primero y en el segundo parcial, usted pasa con el 70%, ¿verdad? Perfecto, no va a tener problema, va a pasar ahí con la justa, pero pasa. ¿Ya? Sin embargo, eso es lo que hay que cuidar, ¿verdad? Pero, sin embargo, se puso como regla que las asistencias serán consideradas por la entrega de los trabajos. Si usted entregó todos sus trabajos, sí, y yo lo voy a revisar, que tiene todos sus trabajos, usted va a tener todas sus asistencias. Yo voy a ir al SIUC y voy a decir, Juan José Aroca tiene todos sus trabajos, por tanto, todas las clases que he dado tiene asistencia. No ha tenido que estar aquí en la clase Zoom, no era necesario, porque aquí yo no tomo asistencia, por eso no tomo asistencia, solo aprovecho el tiempo para poder darles todo lo que pueda alcanzar a darles, ¿verdad? Explicarles sobre los temas y que ustedes puedan tener, pues, material para estudiar. Entonces, no te preocupes por eso. Si tú tienes todos tus trabajos o si tienes la mayoría de tus trabajos, pues entonces se reflejará en tus asistencias. ¿Ok? Entonces, chicos, los dejo porque ya tienen que irse a otra clase. Pórtense bien, nos vemos la próxima semana. Y estamos en contacto como siempre. Cuídense mucho. Chao. Chao, mis, Chao, gracias. Chao, Miss, gracias. chao, chicos. Gracias por Chao, mis, venir. cuídense mucho. Gracias. Igual ustedes.